somos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la carrera de Contabilidad Torie. El tema que vamos a presentar y dar a conocer es la valoración. Aquí vamos a ver una tabla que nos muestra la valoración para la eleccionista en el formato de tiendas para tradicionales. Supongamos que ya han implementado ese concepto que es de tiendas para gourmet. Durante 5 años los valores estarán. El año 1, 2, 3, 4, 5, el cash flow será de 8.157.000. El valor actual es de 7.415.000. El valor actual acumulado. Para obtener el valor actual acumulado vamos sumando lo que es 7.415.000 más 7.213.000, que obtenemos la cantidad de 14.628.000. El valor actual del valor residual, la cantidad es de 99.607 millones. El valor actual acumulado más el valor actual del valor residual es la cantidad sumada del valor actual más el valor del actual residual, que obtenemos 107.023.000. Ya. El valor para el accionista en formato de tiendas para gourmet. De igual manera, aquí tenemos establecidos los 5 años. El cash flow en las tiendas para gourmet es de 7.246.000. El valor actual que está es de 6.690.000. Y el valor actual acumulado vamos sumando como anteriormente explicado. El valor actual del valor residual es de 100.953.000. El valor actual acumulado más el valor actual del valor residual es la cantidad de 107.644.000. Ya, es decir que el coste de capital es el 11% y para las tiendas tradicionales el 10%. Por lo tanto, nos puede indicar que al aplicar esta fórmula de que tiendas para gourmet no dieron buenos resultados, porque las tiendas para gourmet exigen una alta inversión y también los proveedores exigen un valor de pago exigente. También decimos que el valor para accionista en formato de tiendas para tradicionales es mejor que aplicar. A continuación vamos a hablar sobre el segundo punto, que es la valoración de las sinergias entre divisiones. La finalidad es ilustrar el enfoque del valor para el accionista a la hora de elegir entre dos estrategias en las que intervengan unidades de explotación independientes organizativamente, que tengan relaciones potenciales sinergias. El ejemplo que vamos a tratar se trata de una fábrica y de un distribuidor de productos de asistencia sanitaria. Las estrategias son: la primera, la división comercial, que es la proveedora de hospitales y organizaciones de asistencia médica sanitaria organizada. Y la segunda es distribuir a minoristas. Según el estudio que se ha realizado, la estrategia más conveniente para los accionistas es la primera. Y aquí vamos a dar el ejemplo. La primera estrategia consiste en analizar preparando datos de prevención de la primera estrategia, que mediría la contribución al valor de la división sin introducir cambios significativos en su estrategia actual, es decir, si el negocio continuara como siempre. A continuación presentamos un resumen de las previsiones de los impulsadores de valor para los próximos 5 años. Vemos que la tasa de crecimiento de las ventas es del 10%, el margen de beneficio de explotación el 13%, las inversiones incremental en capital fijo fueron del 40%, la inversión incremental en capital circulante fue del 25%, el tipo impositivo pagado sobre beneficio fue del 36% y el coste de capital de un 11%. El cash flow que mantuvo la empresa en los 5 años, vamos a tomar en cuenta el último año, que en ventas fue de 161.10 millones,
en gastos de explotación 140.10 millones, en beneficio de explotación 20.90 millones, en impuesto a pagar 7.50 millones, en beneficio de explotación después de impuestos 13.40 millones, en inversiones de capital fijo 5.90 millones, en inversiones de capital circulante incremental 3.70 millones y el cash flow de explotación fue de 3.90 millones de dólares. En esta tabla se demuestra que si la división comercial sigue haciendo su negocio como siempre, puede confiar en aumentar su aportación al valor para el accionista de 84 millones de dólares. Aquí demostramos la teoría de que la primera estrategia es la que va a beneficiar a los accionistas de la empresa. Aquí tenemos el cash flow de los 5 años, que es de 3.9 millones de dólares, y en sí nos daría esto el valor para el accionista, el coste del capital incrementaría en un 11% los valores. En total tendríamos un aproximado de 84 millones de dólares que mantendría la empresa si sigue con el mismo proceso de producción. Bueno, a continuación vamos a explicar la elección del nivel óptimo de inversión para un buen negocio a través de un ejemplo. Un servicio de comunicación personal es un servicio telefónico sin cable. Este servicio puede brindar a los diferentes aparatos celulares pequeños en donde no coja el cable suficientemente, pero puede realizar llamadas interminables. Este servicio tiene un coste de capital menor por abonar. Su coste por abonado disminuye a medida que la densidad aumenta, es decir, si la demanda incrementa, el coste del servicio tendrá menos valor y así incrementará sus ventas. En la cobertura gráfica, si tenemos el 10%, el valor para el accionista será del 2,21%. Si incrementamos un 10% más y nos da el 20%, tendremos el valor para el accionista será de 3,31%. Si vamos incrementando un 10% más hasta llegar al 70%, tendremos un valor de 6,78%, pero si pasamos un 10% más en el valor de 70%, el valor para el accionista disminuirá notablemente y nos dará un 5,66%. Es decir, aquí hacemos un cuadro comparativo. Con el 60% de cobertura gráfica, el valor del accionista será de 6.775, que se presenta en el siguiente cuadro. Con el incremento del 50% de la cobertura del cash flow, tenemos 6.159, del valor actual 1.323. Como podemos ver, en el valor acumulado nos da 2.063, para el valor residual nos da 2.521 y tenemos finalmente el valor actual más el valor actual del valor residual, tenemos un total de 4.585. Lo que para el siguiente año nos incrementa y nos da un valor final de 5.662, viendo que el valor para el accionista en incremento del 70% nos da de 5.662. Ahora vamos a hacer un cuadro comparativo con el 50% de cobertura. Ya, con el 50% de cobertura tenemos en el cash flow 7.102, el valor actual nos da de 1.530 y el valor acumulado nos da de 2.586, para finalmente tener en la suma de los dos valores 5.471. Al siguiente año, para finalizar, tenemos 6.775. Aquí podemos ver que este incremento valor para el accionista nos da de 6.775, que es un beneficio más para la empresa. Los costos fijos son la necesidad para implementar la estrategia contemplada con el caso básico, incrementada a medida que el negocio aumente. Los impulsadores de los ingresos pueden cambiar hasta en un 10% si se da una reducción del sistema de comunicación empresarial, pero se reduce un 30% el valor de los accionistas y ellos deben escoger la inversión que maximice el valor. Una vez completado el cuadro comparativo y el análisis, la dirección decide hacer una oferta por la licencia.
con la intención de crear un sistema de comunicación que proporcione la cobertura geográfica del 60%, que es la que maximiza el valor para el accionista, dando 6.775.